La economía a la baja, la violencia y la miseria a la alza de manera trepidante. Y Luis Videgaray, el secretario del año según una publicación patito, pero eso sí extranjera para deslumbrar a las mentes colonizadas, pide con la mayor desvergüenza no fijarse en el dinero, pues lo de adentro es lo que importa. Ante tales declaraciones no puedo más que acordarme de una frase del periodista y escritor austriaco Karl Kraus. El diablo es optimista si cree que puede hacer peores a los hombres. Bienvenidos a Sincronía. Buenas noches, bienvenidos a Sincronía este lunes 26 de mayo del 2014, transmitiendo desde la Ciudad de México, esta gran ciudad por el momento llena de lluvia y de temblores. Ya nos dijeron ahí los expertos de la UNAM que, bueno, no es necesario, no es seguro que vaya a haber ese gran terremoto que ha estado circulando en la atmósfera de la opinión pública. Supuestamente algunos expertos decían que iba a temblar bastante fuerte, otros dicen que no es necesariamente cierto esto. Y bueno, pues mientras vemos qué pasa, nos llueve aquí en la Ciudad de México. Esperemos que allá donde se encuentren ustedes estén lo mejor posible, transmitiendo Sincronía desde Red Generación por el internet hasta todo el orbe. Y bueno, no me tocaba estar aquí a mí, pero pues llegué temprano de trabajar y aquí estoy de metiche compartiendo la conducción, por lo menos al principio del programa, porque a los que sí les toca son a mis compañeros Marta y Raúl. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ulises? Marta, buenas noches. Buenas Hola, noches buenas noches. al público en general. Una precisión rapidísimo. La transmisión, bueno, algunos la hacemos desde el DF y algunos otros desde otras ciudades. Vale la pena aclararlo. Eh, bueno, el día de hoy tenemos charla cultural y ¿cómo podemos comenzar con esto? Vamos a remontarnos un poquito a octubre del año pasado, en el que un reconocido personaje en el ámbito de las artes gráficas, particularmente, autodenominado, con un seudónimo que es Banksy, es un artista británico, pues aparentemente nacido a principios de los años 70 o en la primera mitad de los años 70. Hizo una propuesta artística de residencia en la ciudad de Nueva York, que se llamaba, a nivel de propuesta de obra, The Better Out Than In. Esto a él le valió pues un reconocimiento, no sabría yo ahora cómo calificarlo, de una academia internacional de artes y ciencias digitales que fue fundada hace 18 años. Esta academia da unos premios que se llaman Web by Awards, que son el reconocimiento a lo mejor que se hace en Internet, ¿no? En muchos sentidos, por eso se llama Web by, el web de, ¿no? El web. Eh, y dentro de esta serie de premios que dieron, hace 6 días le otorgaron un galardón que se llama a la persona del año. Como era de imaginarse, este polémico personaje no asistió a recoger ningún premio. Eh, pues Banksy es un creador de grafitis bastante identificado por algunos ámbitos. Tiene millones de admiradores grafiteros en todo el planeta, en todas las naciones, diría yo. Aparte de seguidores y de admiradores, bueno, tiene también, digamos, una especie ya como de escuela que viene de un poco más atrás. El mismo Banksy reconoce influencia, por ejemplo, particularmente de un artista francés que se llama Blake Lerat, que está apostado en lo que en ese momento se llamó la escuela del stencil o del pochoir, como le llaman los franceses, que no es sino este tipo de plantillitas que utilizamos para hacer como las letras las figuras geométricas, que las poníamos encima del cuaderno y pintábamos pues encima de lo hueco, ¿no? Pues esto mismo hace, y el objetivo de este tipo de técnica es que no sea una obra de una sola vez, sino que sea una obra reproducible. El tipo de forma de multiplicar sus creaciones
también tiene una intención de generarse la mayoría de las veces en espacios públicos y también en ciertas ocasiones en espacios privados, ¿no? En muros, puentes, en callejones, en baldíos, en puertas, en cortinas de negocios, de establecimientos, en tomas de agua clásicas allá en Londres, bueno, en lugares de Inglaterra, cabinas telefónicas, en fin. Pero la característica que hace que su obra sea muy, muy inmediatamente visible es que hace mucho uso de la ironía, del sarcasmo, y desde luego está fundada básicamente en una crítica simbólica a los discursos de poder, no al discurso de poder como una unidad, sino a los distintos discursos de poder de índole política, económica, religiosa, racial, por lo cual ha sido considerado, decía yo creo al inicio, como muy polémicamente como un activista político también. En general, su obra está caracterizada por ser subversiva, ¿no? Esto que la Academia de la Lengua define como el trastorno, particularmente de lo moral, ¿no? La destrucción del espacio de lo moral, ¿no? Estas costumbres dadas, pues él agarra y las destruye, ¿no? También decía que una de sus intenciones es esto, de apropiarse del espacio público, pero sobre todo la característica principal de su obra es el anonimato. Es increíble, pero es una persona que nadie sabe quién es. Hasta el día de hoy sigue manteniéndose en el anonimato. Esta característica ya no existe en el arte. Regularmente el arte está dado por autoría. Lo único que hay de Banksy es un seudónimo. Es una, bueno, no sé, es una de las obras más interesantes de nuestros tiempos por todas estas características. Marta, no sé, ¿qué opinas de la obra de Banksy? Bueno, es muy bueno que hayas tocado este tema y que tú lo propusiste de hecho. A mí me gustaba ya desde hace tiempo porque veía en Twitter veía sus imágenes que realmente son, por un lado, muy contestatarias, pero bueno, nada más contestatario, más que su obra, el hecho de que no quiera ser público de su anonimato, eso, bueno, más subversivo y contestatario no puede haber. Ojalá se mantenga así para siempre porque está genial, es así, yo creo que de verdad ese es su gran manifiesto, pero aparte su obra, y digo, qué bueno que estás tú aquí porque, bueno, no lo dijimos, no lo dije yo antes, empezó Raúl, pero Raúl es diseñador gráfico, sabe de lo que habla, él diseñó el logo de Sincronía y hace tiempo hace como 4 años ya empezaban los intentos por censurar Twitter varios tuiteros y él estaba también en este activismo, en esta actividad de denunciar esta situación. Fue en Veracruz, ¿verdad? Sí, correcto, Raúl. sí. Ajá, Y es él fue correcto. el que hizo el logo de este movimiento, fue muy bonito, un pajarito encerrado, el pajarito de Twitter, está muy lindo, y no solo eso, es muy talentoso Raúl, bueno, y sabe de lo que habla. Y bueno, yo desde mi punto de vista de que yo, pues bueno, no soy experta, me gusta muchísimo el arte de todos los tiempos y el actual y el de Bansky me parece, además de contestatario, muy lúdico. Estamos pasando ahí imágenes, pueden ir a la cuenta de Twitter una cuenta de Twitter, no sé, como no se conoce, pues no es ni oficial ni nada, pero pasa muchas de sus imágenes, hay muchas, un niño pescando, además una gran calidad, un niño pescando un signo de los que pintan en graffiti, esos signos que a veces no significan nada, una cebra que no tiene una parte de sus rayas, está viendo a la señora que acaba de tender sus rayas de la cebra. No, unas cosas realmente tiernas, lúdicas, graciosas, contestatarias. Hay una postal de Navidad donde se señala que Jesús y María y José no podrían pasar si estuvieran ahora porque está el muro de Israel que no los deja pasar no podrían pasar. Está genial, es realmente bueno, me encanta y lo que me acabas de decir que yo no lo sabía de esta cuestión que quiere permanecer en el anonimato me parece lo mejor de él. Mira, hay una cosa que sucedió en Nueva York que fue muy curiosa, ¿no? Eh, Incluso hasta el mismo alcalde pudo en un momento dado llegar a incomodarse con su presencia.
Una de las partes que fue muy representativa de su estancia ahí es que realizó un ensayo de arte. Él tenía como la consigna en su propuesta de hacer diario una obra y transmitirla a través de diferentes medios de redes sociales, particularmente Instagram y algunos otros blogs personales que él creó para ello. Y dentro de esa propuesta también lanzó un ensayo, ¿no? Lo propuso al New York Times para su publicación y el periódico lo rechazó porque en ese ensayo define como aburrido el edificio que construyeron en el lugar donde, o la construcción que hicieron en el lugar donde cayeron las Torres Gemelas. Decía que eso es algo que pudieron haber construido en Canadá, y lo peor de todo es que proclamó que pues claramente ganaron los terroristas, así como esto está tan mal hecho, tan aburrido, que pues claramente es una muestra de que ganaron los terroristas. Pues lo que le ganó, pues las antipatías de un gran sector de la población, incluso aquellos que simpatizan con su obra, pues por considerar que pues, como un inglés se atreve a decir ese tipo de cosas respecto a un tema tan delicado en Nueva York, ¿no? Por otro lado, bueno, pues pues es muy claro que este tipo de modelos de propuestas artísticas, para mí, yo le daría una pequeña explicación, a ver ustedes cómo la ven, ¿no? Yo digo que utiliza un modelo idéntico, un modo muy parecido o muy semejante a la herramienta de control, a la fundamental herramienta de control implementada por las cúpulas del poder económico, que es la especulación como un detonante. Pero en este caso no es un detonante de riqueza financiera, sino de riqueza significativa. Es decir, aquí, por ejemplo, cabe mucho recordar la obra de Jean Baudrillard, denominada La economía política del signo, ¿no? Tratar de reasignarle valores inversos o invertir los signos, asignarle un significado inédito, distinto, distorsionado, para lograr desestabilizar el discurso de lo dado. Pero aquí entra en juego una cuestión. Es un artista que genera mucha polémica y es muy criticado porque sus obras han llegado a venderse en cientos de miles de dólares. No se sabe si él ha participado en esta vendimia o no, pero en efecto se han recortado muros completos para hacer este tipo de subastas, hasta en Sotheby's, ¿no? En los lugares estos. Entonces, ¿cuál es el juego del ejercicio del poder? Lo que se intenta, esta es otra buena forma de concebirlo para mí, es enajenar. Entra en enajenar su obra, y entra en juego aquí un recurso de neutralización de su discurso subversivo, en donde lo que procuran es, a través del consumo de un valor financiero especulativo, la obra pues, ya no importa tanto como discurso, sino que importa más como un objeto de valor pecuniario. Entonces, mientras más cuesta la obra, más vale un artista. Eso es lo que siempre nos han dicho del arte, ¿no? Entonces, Van Gogh y Mondigliani y todos los artistas, bueno, pues terminan a final de cuentas siendo neutralizados por el poder financiero en el momento en el que son subastados, en el que son valuados, en el que su valor artístico está dado a través de un valor económico. Él no ha estado exento de esta condición, pero dada su condición de anonimato, dada su condición de obra pública, porque no tiene derechos reservados, ni mucho menos, es imposible saber si verdaderamente él está detrás de esto o no. No hay manera de saberlo. Entonces, es un juego desde cierta perspectiva bastante interesante, pues que no lo excluye, digamos, del mercado del arte de ninguna manera, pero que al mismo tiempo también le permite seguir fungiendo como un símbolo verdaderamente subversivo, mucho más que otros artistas, aunque se proclamen demasiado críticos, ¿no? Desde este lado del anonimato, bueno, pues sí, sí es posible que no seas una persona, sino verdaderamente un símbolo que está cuestionando al poder. Ahí es donde yo veo algo sumamente interesante de él. Pues sí, Raúl, pero es difícil que él mismo pueda oponerse a que se haga esta mercantilización de su obra, puesto que, como dices tú, no tiene copyright, entonces no tiene forma de evitar que de repente quiten un muro y lo sometan a la lógica del mercado, ¿no? Exacto, sí, claro, claro, Es claro. limitantes, desgraciadamente, entonces va por ahí ese asunto. Y yo creo que también, como tú dices, pues es una estrategia de embate, ¿no? Ya ha habido ciertas anécdotas de la relación de los artistas voluntaria o involuntariamente con sistemas de control, ¿no? Gubernamental y de control por parte del capital, como el caso de Pollock, ¿te acuerdas? Que se decía que incluso se le había dejado
desarrollar su personalidad subversiva tanto en el arte como en la, en otros, pues, en la vida cotidiana, en el campo del espectáculo y del escándalo del mundo artístico, porque habían dicho que esto era un medio indirecto de hacer parecer a los Estados Unidos ante la amenaza soviética como un país lleno de tolerancia y pluralidad, ¿no? Entonces aquí también se está, como dices, ¿no? Metiendo el control a Bansky y también porque él utiliza, y otra de las cosas que yo creo que subvierte mucho, pues es otra herramienta que es, por ejemplo, la publicidad de guerrilla, ¿no? Es Exacto. decir, esta cosa del espacio público, de invadir el espacio público y salir al encuentro del espectador mostrándole símbolos de la lógica del mercado, símbolos de la atmósfera cultural del capital, ¿no? De manera totalmente subvertida para hacer una crítica radical un poco en el sentido en que lo hizo Andy Warhol con su famosa sopa, ¿no? Que yo creo que debe ser alguno de sus antecedentes no, a lo mejor no principales, pero bueno, Sí, no creo suscritos que ahí quizás, está, pero ahí definitivamente sí. está, y definitivamente pues sí, es una limitante que él mismo, por estar fuera incluso del Creative Commons también, ¿no? Porque ni siquiera tiene esa firma, ¿no? Pueda evitar que sus obras sean sometidas al control, ¿no, Raúl? Pero fíjate qué listo es además que ahora que estuvo en Nueva York, se permitió para él mismo también, por eso te digo que usa los mismos mecanismos que ellos ocupan para poder neutralizar también esa acción de los mercados financieros, bueno, de la especulación del arte en el arte, y en este caso hablo de la especulación pecuniaria. Él hizo una vendimia de sus obras, de originales firmados por él, pues en una calle, como un puesto de estos que vemos, así como cualquier puesto que ves en los mercados sobre ruedas de México, así tal cual, con esas dimensiones, con pequeñas bastidores hechos a través de stencil. De hecho, lo nombra como arte de spray y las vendía en $60. Logró reunir en un día la suma lo hizo solamente un día, la suma de $240. Entonces, en Inglaterra sale una nota en en el Guardian o en algunos otros periódicos, pues casi tomando, no digamos que tomándolo como un insulto, pero sorprendidísimos de saber cómo una obra de Banksy, perdón, un original de Banksy, podía ser vendido en $60 cuando son obras que pueden llegar a cotizarse hasta en $600,000, ¿no? O bueno, en cantidades estratosféricas. Así Entonces, es. ujú. Y además ha de ser un tipo cuyo talento y cuya creatividad es la envidia y ha de ser cotizadísima por muchas agencias de publicidad, ¿no? Sobre todo en este aspecto de la publicidad de emboscada o publicidad de guerrilla que no echa mano de la gran publicidad de los medios masivos de comunicación tradicionales, sino que sale al encuentro del espectador en donde menos se lo espera, en los espacios públicos, en las banquetas, en las bardas, para enviar un mensaje que generalmente debe ser de mucha creatividad y vaya que lo han de codiciar, ¿eh? Sí, de hecho, comúnmente hay comentarios como que es el más cotizado, criticado, admirado, el más perseguido, el más comentado, y hace cosas así tan extravagantes como, por ejemplo, meterse en sombrero y gabardina a un museo y colgar obras suyas al lado de grandes obras de arte, en donde pues de alguna manera hay una especie de juego entre la obra en donde cuelga, o sea, la obra que está colgando con la obra famosa, y bueno, otras cosas tan solemnes, quizás desde otra perspectiva crítica, como llenar de grafitis y de obras suyas el muro de Gaza. Bueno, no todo el muro, ¿no? Pero algunos sectores del muro de Gaza, hacer este tipo de situaciones, pues lo han posicionado en este tipo de ubicación de la que tú hablas, ¿no? Como muy inasible y sí, en la punta de lanza de algo que no saben cómo controlar y que al mismo tiempo quisieran o desearían tener como un arma o una herramienta pues de uso, ¿no? Pues sí, ahora que platican todo esto del mercado, de que no se puede sustraer de toda esta cuestión del poder y todo, me recuerda la anécdota de Modigliani, que bueno, ahora sus obras cuestan pues, millones de dólares, como bien lo señalaste, Raúl, pero bueno, durante toda su vida, pues no, tuvo una vida muy tormentosa, muy
murió muy joven, pero tenía que ganarse la vida, tenía que ganarse la vida a veces dibujando en bares a la gente, a algunos, porque su obra no se vendía, era la época, estaba ahí en París Picasso, de hecho Picasso era bastante desdeñoso con él lo admiraba, y él lo admiraba mucho, y es también fue amigo de Diego Rivera, de varios pintores, pero realmente era muy pobre, sus obras no se vendían, las consideraban muy escandalosas porque los desnudos tenían vello púbico las mujeres o incluso en las axilas tenía vello y eran hermosos, pero no, pues no se vendían, ¿no? Y, y, y bueno, bueno, se muere de una enfermedad, creo que de pulmonía, alguna enfermedad de estas, de neumonía, algo de eso, se muere muy joven. Después la mujer que es su pareja, Jean Gebutin, que fue su modelo, estaba esperando un hijo de él y al otro día de que murió se aventó y se suicida, se avienta con todo el niño y se mueren los tres. Esto pues es un escándalo. Acababan de enterrarlo. Bueno, no, yo creo que no lo habían enterrado sus amigos ahí, ya sus obras en ese momento, todos los agentes se elevaron a millones, que le pudieron haber salvado la vida si lo hubiera tenido un día antes o unos días antes de que se muriera y de que se suicidara su pareja y matara también a su hijo. Y y pues bueno, ¿no? Los que se hicieron ricos pues fueron los agentes que se aprovecharon de esto. Pues sí, muy lamentable todas estas historias, claro. Y Y es lo bueno, que dices. Ujú. Sí, Ulises. sí, sí, es importante cómo se va acotando, incorporando este discurso a lo que llamamos la industria cultural, ¿no, Raúl? Exacto. Sí, Entendiendo por completamente de industria acuerdo. cultural en cómo los bienes, los objetos artísticos se convierten en bienes culturales, ¿no? Y yo creo que tanto Modigliani en su tiempo como Bansky, pues siempre están de alguna manera en la raya, siempre, ¿no? En la zona de riesgo de ser copados por el sistema, quieranlo o no. Así es. Esta es, digamos, la circunstancia con la obra de Banksy. Y bueno, Pues y de sus posiciones políticas son posiciones contra, dices tú, contra todo tipo de poder y control, ¿verdad? sí, son antisistémicas por definición en general. Ujú, correcto. Ok, pues híjole, muchas gracias por haber traído este tema, Raúl. Y bueno, pues un gustazo haber estado platicando con Marta, que es una gran conocedora del arte pictórico. Pese a su modestia, déjenme decirles, ustedes pueden visitar su TLM Lucasir en Twitter y lo tiene hecho una auténtica galería interesantísima de arte pictórico, una gran conocedora, platicando con otro gran conocedor que es un experto en artes gráficas y que, como dijo Marta, sabe de lo que habla, que es nuestro compañero Raúl Caram. Estupenda mesa y ya tendremos más temas de arte en la mesa de los lunes. Por lo pronto, pues vámonos a música. Y antes de irnos, sí, una corrección. Transmitimos desde la Ciudad de México ¿cómo se llama? Los conductores y miembros del equipo de Red Generación, pero el nódulo de lo que es la transmisión, la plataforma técnica, no se encuentra en la Ciudad de México, se encuentra en el norte. Entonces, prácticamente estamos transmitiendo desde México como país y algunos desde la Ciudad de México y otros desde el norte del país. Esas son las fuentes de transmisión de Red Generación y de Sincronía. Y ahora sí, vamos